Seguimos analizando este circuito de Shanghái para el Gran Premio de China y por supuesto toca hablar de telemetría. Esto que estáis viendo en pantalla es el dashboard básico del pilotaje, que lo llamo yo, en el que vemos la velocidad, las marchas, las revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Son datos sacados de simulador, os lo digo siempre, pero me gusta recalcarlo. No lo tengáis en cuenta al 100%, esto no es exactamente lo que va a pasar en cada punto. Empezando porque cada piloto es diferente, mi nivel que soy el piloto de estos datos tampoco es el más alto del mundo y además incluso en función de las condiciones de la pista nos encontraremos una cosa u otra, ¿vale? Pero para entender bien el circuito nos viene de lujo. Como veis es un trazado, si nos fijamos en la velocidad, en el que vamos bastante tiempo a mucha velocidad, pero en este punto, que es la recta de atrás, esa que unía las curvas 13 y 14 que veíamos ayer, pero luego tenemos varios puntos de baja velocidad. Tenemos aquí que sería la curva 3, curva 2 también, aquí que sería la curva número 6, también tenemos por aquí algún punto de menor velocidad que sería la 9, por supuesto la curva número 11, aquí tendríamos la última que es la 14, entonces como veis son varios puntos muy bien repartidos por el circuito. Sin embargo, frenadas fuertes como tal tenemos esta de aquí, por supuesto, que es la de la curva número 6, esta de aquí, que es la de la curva número 11 y esta de la curva número 14. El otro punto de baja velocidad que tenemos aquí, como veis no está precedido de una frenada tan fuerte que baja la velocidad drásticamente, sino que lo que va haciendo es bajar poquito a poco. ¿Por qué? Pues fijaos en el pedal del freno, aunque no sea la frenada más eficiente del mundo. Lo que vamos a hacer es ir girando bastante, ir reduciendo marchas progresivamente y de esa forma lo que hacemos es ir reduciendo la velocidad del coche, pero no de forma drástica, sino poco a poco, porque esa curva número 1, si os acordáis, se iba enroscando progresivamente, os la enseño por aquí. Esta era la curva número 1 que se enroscaba poco a poco hasta la 2 y la 3 y es lo que tenemos por aquí. Vamos enroscando poquito a poco y si tú pegas un frenazo se para el coche, se baja la velocidad muchísimo, entonces harías todo esto lentísimo. Tú no quieres eso, tú lo que quieres es ir perdiendo velocidad poco a poco. Por eso tenemos una frenada tan suave, un pico al principio, pero luego suave, y lo que vamos a hacer es aprovechar sobre todo el freno motor. Ya digo, esta frenada no es la más eficiente del mundo, pero nos sirve. Luego lo que se suele hacer es dar otro pequeño toquecito de freno, precisamente para trazar la 3, que es la que tenemos justo hacia el otro lado. Perdemos mucha velocidad para la 2 y justo damos un poquito de gas, pero hay que volver a frenar para trazar la 3 y luego ya sí se va dando gas poco a poco. Aquí estaría la 4 y ya hasta llegar a la curva número 6 porque la 5 se hacía totalmente a fondo. Así que como veis hay una frenada muy fuerte, otra y otra, pero realmente puntos de baja velocidad no hay 3, sino que hay 4 precisamente por esto. Y además esta especie de curva tan suave en la velocidad que no es lo que solemos ver, la tenemos aquí, la tenemos también por aquí y luego más o menos por aquí, pero esto sí que es una curva ya un poco más normal. Y si os fijáis, no tenemos tampoco salidas del todo limpias de la curva, es decir, no salimos quitando giro poco a poco mientras damos gas paulatinamente, pero de forma lineal, sino que tenemos varias salidas como sucias, por así decirlo, empezando por esta, porque tenemos la 3, pero justo después tenemos la 4, tenemos aquí también una salida un poquito más sucia porque tenemos la 9 y luego la 10, esta es la de la 11 que luego engancha con la 12 hacia el otro lado, como veis giramos hacia un lado, hacia la izquierda para la 11 y luego a la derecha para la 12, pequeñas correcciones que a lo mejor no deberíamos hacer tan exageradas, pero luego vamos trazando poco a poco la 13 y ya la recta de meta que es tan larga. Entonces, como veis, son salidas más o menos sucias, por así decirlo. ¿Qué implicación tiene esto? Que como el piloto vaya incómodo con el coche, en cuanto acelere un poquito, el coche se le cruce de más y no le guste del todo, va a sufrir muchísimo, porque claro, pensad que si tú estás sufriendo aquí en la salida de la 3 porque tienes que seguir girando para la 4, aquí en la salida de la 9 porque tienes que seguir girando para la 10, en la salida de la 11 o de la 12 porque luego tienes que seguir girando para la 13, vas a sufrir constantemente. Incluso en la última frenada fuerte del circuito, que es la que tenemos aquí, no es del todo limpia, sino que recordad que lo que había que hacer es redondearla al final para apoyarnos aquí y seguir girando, porque la salida de la 14 está como complicada un poquito precisamente por la curva número 15. Así que es un circuito en el de ir bastante tiempo a medio gas para salir de las curvas, jugando bastante con el giro de volante, no pegar un volantazo y enderezar, sino ir poco a poco, o incluso en vez de ir quitando poco a poco el giro, mantenerlo, ir un poco menos y un poco menos. Hay que tener un control del coche absoluto, es un trazado bastante distinto al resto. Y ya para terminar, es muy importante la reducción de marchas por ese freno motor, porque cuando vamos perdiendo velocidad poquito a poco, como tenemos aquí, que es pues la curva número 7, que como veis se mete muchísimo giro, aunque se puede hacer a fondo, pero luego hay que tocar el freno para la 8, que sería
esta de aquí, y luego hay que frenar más todavía para la 9, que sería esta de aquí, cuya salida se complica por culpa de la curva número 10. Pues ahí es clave absolutamente esas reducciones de marcha que te hacen girar el coche un poquito más y por supuesto también perder velocidad. Por lo tanto es un circuito en el que está prácticamente todo lleno de curvas de doble radio que se enroscan o se van abriendo paulatinamente o incluso que enlazan con otras. Por lo tanto, es un circuito en el que realmente el piloto tiene muy poquito tiempo para descansar. De hecho, fijaos que tenemos la recta de meta, por supuesto, el volante totalmente recto, pero luego todo esto estamos constantemente girando de un lado y otro. Pequeñísimo respiro aquí justo antes de la curva 11, pero luego otra vez bastante giro y cuando llegamos a enderezar, fijaos que aquí tenemos esa recta de atrás, la que une las curvas 13 y 14, y esa sí que es la más importante. Luego la recta de meta empezaría aquí, poquito tramo, y es bastante más corta, como podéis observar, que la recta anterior. Así que un circuito en el que tener el control del coche y tener mucha confianza en uno mismo es absolutamente clave. Y ya sabéis que si queréis saber más de telemetría, de Motec, de Wintec, de Race Studio, del programa que queráis o del concepto que queráis realmente, también de mecánica, de aerodinámica, de Fórmula 1, tenéis Level Up Academy, que ahí por 15 euros al mes tenéis absolutamente de todo. Vais a tener el enlace en la descripción, como siempre, para que le echéis un vistazo y ya sabéis que os podéis dar de alta y de baja todas las veces que queráis. Son 15 euros al mes, pero podéis estar los meses que queráis. Ahora 3 y luego uno me voy, luego vuelvo a otro y luego ya me voy de baja un año, eso ya como vosotros queráis y como vosotros os queráis organizar, que también depende del tiempo que tengáis, del dinero que tengáis también, por supuesto, aunque yo lo intento poner lo más económico posible, y de los objetivos en cada momento. Si ahora os vais a ir de vacaciones y no vais a mirar nada, pues evidentemente no suscribáis este mes, esperaros al mes siguiente o cuando sea, que ya tendréis más tiempo. Así que, como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana analizando cada uno de los datos que caracterizan y diferencian este circuito de Shanghái.